El silencio no llega por casualidad. Cuando el alma es llamada, algo dentro se detiene, aunque el mundo siga corriendo afuera. Si este mensaje llegó hasta ti, no fue por curiosidad ni por azar, fue porque existe una inquietud que no se explica con palabras, una sensación suave pero persistente de que algo importante necesita ser escuchado antes de que sea tarde. Desde tiempos antiguos, el cielo se comunica de formas que solo los corazones atentos logran percibir. No siempre con ruido, no siempre con señales visibles. Muchas veces el mensaje viene envuelto en símbolos simples, casi invisibles para quien vive distraído. Y es justamente ahí donde la mayoría se pierde, porque lo sagrado no grita, susurra. Hoy, la Virgen María vuelve a llamar, no a las multitudes, sino a un pequeño grupo, a aquellos que aún conservan la capacidad de detenerse, de escuchar con el interior, de obedecer incluso sin comprender del todo. Por eso se dice que solo un 1% responde, no porque los demás no puedan, sino porque no todos están dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Este no es un mensaje de miedo. Tampoco es una historia creada para impresionar. Es una advertencia envuelta en misericordia, una señal entregada con cuidado extremo, porque no puede ser tomada a la ligera. Lo que será revelado más adelante no es nuevo, pero fue olvidado. No es complejo, pero exige fidelidad. Y no se entrega a quien busca espectáculo, sino a quien busca protección. La Virgen María no habla para confundir, sino para guardar hogares, guardar corazones, guardar familias que hoy están expuestas a un desgaste silencioso, a una fragilidad que muchos no logran identificar, pero sí sentir. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con obediencia, y hay instrucciones que parecen simples, pero sostienen generaciones enteras. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti se resiste. Tal vez otra parte se reconoce. Esa tensión es normal. Siempre ocurre cuando el cielo se acerca, porque lo que viene más adelante no será revelado de golpe, será comprendido paso a paso, como se comprende una verdad que necesita madurar dentro del alma. Permanece, no por curiosidad. Permanece porque hay una razón por la cual llegaste hasta aquí. Hay una señal que será mostrada, pero solo después de que el corazón esté preparado para recibirla. Y quienes ignoran este llamado no lo hacen por falta de fe, sino por falta de atención. Para que este mensaje alcance más corazones que necesitan protección, para que más familias tengan la oportunidad de recibir una guía que puede transformar sus vidas, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo apoyas este contenido, te vuelves parte de una misión, una cadena silenciosa de almas que permiten que la voz de la Virgen María siga llegando donde más se necesita. Y ahora, con el corazón un poco más atento, avancemos. Porque comprender por qué solo pocos obedecen es el primer paso antes de que la señal sea finalmente revelada. Mis hijos, hay momentos en los que el cielo guarda silencio durante mucho tiempo, no porque no tenga nada que decir, sino porque la humanidad aún no está preparada para escuchar. Y cuando ese silencio finalmente se rompe, no lo hace con ruido, ni con señales visibles para todos, sino con un susurro que solo alcanza a quienes tienen el corazón atento. Este es uno de esos momentos. No llegaste aquí por casualidad. Hay una razón más profunda, invisible, que te trajo hasta este mensaje, algo que ha estado moviéndose lentamente en el interior de muchas almas, una inquietud suave, casi imperceptible, que no se explica con palabras humanas. Es una sensación de que algo importante está por ser revelado, pero que todavía no puede mostrarse de golpe. La Virgen María, Madre silenciosa y protectora, nunca actúa desde la prisa.
Ella no revela por curiosidad ni por impacto. Cuando muestra algo, lo hace desde el amor y la urgencia espiritual, siempre pensando en la protección de sus hijos. A lo largo de la historia, sus manifestaciones no fueron para asombrar al mundo, sino para preparar corazones. Y muchas veces, lo más importante no fue lo que se mostró, sino quién estuvo dispuesto a obedecer. Hay señales que no se comprenden con la mente, sino con el alma. Señales que parecen simples, casi insignificantes a los ojos del mundo, pero que cargan un peso espiritual inmenso. No todos las ven, no todos las aceptan, y no todos están dispuestos a seguirlas. Por eso, desde Mindus, siempre, el cielo ha hablado a través de símbolos humildes, cotidianos, silenciosos, cosas que pasan desapercibidas para la mayoría. En tiempos de confusión, cuando el miedo se disfraza de información y la fe se diluye en distracciones, la Virgen no grita, ella señala. Y quien entiende, entiende en lo profundo, sin necesidad de explicaciones largas. Este mensaje no es para generar alarma externa, sino para provocar una decisión interior, una elección que cada alma debe hacer en silencio. Tal vez sientas que algo en tu vida necesita protección. Tal vez tu familia atraviesa un momento de fragilidad que no sabes cómo explicar. O quizás simplemente percibes que el mundo ya no camina en equilibrio, y tu corazón busca un refugio que no sea material. Nada de eso es casual. Cuando María se acerca, siempre es porque hay un cuidado maternal que quiere ofrecer, pero que solo se activa cuando hay obediencia. Este no es un mensaje para todos, y eso debe decirse con honestidad. Solo un pequeño porcentaje está dispuesto a escuchar sin burlarse, a obedecer sin entenderlo todo, a confiar incluso cuando la revelación aún no ha sido mostrada. Por eso, lo que será revelado más adelante no aparece al inicio. Primero, el corazón debe ser preparado. Primero, el alma debe aquietarse. Permanece, no con ansiedad, sino con reverencia. Lo que se revelará no es común, no es simbólico por azar, y no llega sin una responsabilidad espiritual. Cada palabra de este mensaje fue cuidada para que no despierte miedo, sino conciencia, porque la verdadera protección no comienza afuera, comienza dentro. Sientes que necesitas mayor protección contra todo lo que ha surgido. En estos días en que el mal se manifiesta de maneras cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz divina y protección. Pero tenga cuidado, esta oración no es para todos, es para quienes sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar, para quienes comprenden que ya no pueden luchar solos. Se ha lanzado un libro electrónico especial con esta oración revelada, y está disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Haga clic ahora en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para proteger vidas. El número de unidades es limitado. Cuando esto termine, no habrá más liberación. Que quienes tengan oídos espirituales, oigan. Que quienes tengan fe, respondan. Para que este mensaje alcance más personas y otras familias también tengan la oportunidad de recibir una palabra transformadora de la Virgen María, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Sé parte de esta misión espiritual, para que más corazones puedan ser tocados y protegidos por este mensaje que el cielo permitió revelar en este tiempo. Y ahora, con el corazón un poco más atento, avancemos. Porque lo que sigue empieza a profundizar el porqué de esta señal y por qué tan pocos están dispuestos a obedecerla. Desde la antigüedad, las grandes revelaciones nunca han llegado de forma directa ni ruidosa.
Siempre han llegado envueltas en señales sencillas, casi imperceptibles, que solo los corazones atentos podían reconocer. La Virgen María, en su silenciosa ternura, nunca fuerza la atención de nadie. Simplemente muestra, y es el alma quien decide si desea ver. Por eso muchos pasan por la vida sin percatarse de las advertencias más importantes, mientras que pocos sienten una inexplicable llamada a permanecer, escuchar y esperar. Hay un patrón espiritual que se repite a lo largo de la historia. Cuando la humanidad se distancia de lo esencial, el cielo responde con gestos pequeños, casi humildes, pero cargados de profundo significado. Nada exagerado, nada espectacular a los ojos del mundo, precisamente porque lo que verdaderamente transforma no necesita impresionar, necesita conmover. Y es en este punto que el mensaje que seguimos comienza a tomar forma, sin revelarse aún por completo. Quizás sientas una mezcla de curiosidad e inquietud, una sensación de que algo importante se está preparando, pero aún no se puede decir. Este sentimiento no es accidental, es parte del proceso. Antes de cualquier revelación es necesario trabajar el corazón. Es necesario vaciarlo de prisa, ansiedad y expectativas erróneas. La Virgen María no da respuestas a quienes solo buscan la confirmación de sus propios pensamientos. Guía, paso a paso, a quienes aceptan caminar con humildad. Hay también una razón muy específica por la que esta advertencia se reitera ahora. No se trata de miedo ni de amenazas, se trata de protección. Cuando una madre se da cuenta de que sus hijos están demasiado distraídos para percibir el peligro, no grita de inmediato. Primero los llama por su nombre, luego intenta acercarse. Solo entonces, si es necesario, advierte con más firmeza. Lo que estamos experimentando en este punto del guión es este acercamiento, inicial, suave, pero lo suficientemente firme como para despertar a quienes aún pueden despertar. Muchos esperan que una revelación venga con explicaciones extensas, fechas exactas o instrucciones obvias. Pero el cielo funciona de otra manera. Primero, genera atención. Luego, genera discernimiento. Solo entonces entrega el contenido. Por eso aquí nada se revela con antelación. Porque el verdadero riesgo no reside en no saber, sino en saber sin estar preparado para comprender. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior reconoce este movimiento. Quizás no puedas explicarlo, pero sientes que no deberías irte ahora. Hay una razón espiritual para ello, y cuanto más avanzamos, más aflora esa razón, sin revelarse aún del todo. Antes de continuar, permítete una pregunta silenciosa. ¿Qué sientes que necesitas proteger en tu vida hoy? No respondas en voz alta. Simplemente observa lo que surge en tu corazón. Esta respuesta interior está más conectada con este mensaje de lo que imaginas. Y si te parece lógico, escribe en los comentarios qué sientes que necesita protección ahora mismo, aunque sean solo unas palabras. Este simple gesto puede ser el primer paso hacia algo mucho más grande que se revelará más adelante. En este punto del camino es importante que comprendas algo con mucha claridad interior. Las revelaciones verdaderas no llegan de forma ruidosa ni se imponen con fuerza. Ellas se deslizan suavemente en el corazón humano cuando el alma ya está cansada de la superficialidad y comienza a desear algo más profundo, algo que no puede comprarse ni explicarse con lógica. Por eso, antes de que cualquier señal sea mostrada, siempre hay un tiempo de preparación silenciosa. Un tiempo en el que la Virgen María no apunta con el dedo hacia afuera, sino que dirige la mirada hacia adentro.
Muchos creen que los grandes avisos del cielo llegan acompañados de luces, fenómenos visibles o acontecimientos extraordinarios. Pero la historia espiritual muestra lo contrario. Primero viene la inquietud interior, una sensación de que algo no está bien, incluso cuando todo parece normal. Una especie de llamado que no grita, pero insiste. Esa es la primera etapa del aviso, y es exactamente ahí donde nos encontramos ahora. Nuestra Señora de Guadalupe, en su ternura maternal, nunca se manifiesta para generar pánico. Aparece cuando el corazón humano está distraído, endurecido o demasiado confiado en sus propias certezas. Emerge como una madre que ve a sus hijos caminar sin percibir el peligro que se avecina. Antes de mostrar cualquier señal, prepara la mirada, prepara la escucha, prepara el espíritu. Hay una razón profunda por la que tan pocos obedecen cuando algo se revela. No es que no vean, sino que ven sin comprender. La fe no comienza con los ojos, sino con la disposición interior. Por lo tanto, este momento del guión no se trata del objeto, ni de la planta, ni de la señal en sí. Se trata del estado del corazón de quien observa. Si el corazón está cerrado, ninguna revelación será suficiente. Si está abierto, hasta el más mínimo detalle se convierte en un mensaje vivo. Quizás has llegado hasta aquí por curiosidad, pero si sigues observando, algo ya ha empezado a cambiar. Ahora hay un silencio diferente, una atención más profunda. Así es exactamente como funciona la verdadera espiritualidad. No fuerza, atrae, no lo revela todo de golpe, guía paso a paso, como una madre que lleva a su hijo de la mano. Nuestra Señora de Guadalupe no reveló señales para impresionar al mundo moderno. Las reveló para salvar lo que aún se puede salvar en las familias, los hogares y las conciencias. Antes de mostrar nada, ella necesita que comprendan el valor de la simple obediencia. Esa obediencia que no exige comprenderlo todo, sino confiar, que no pide pruebas inmediatas, sino que permanece. Y quizá la pregunta más importante ahora no sea ¿qué será revelado?, sino más bien, ¿sabéis todavía escuchar cuando los cielos hablan en silencio? Si esta pregunta tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios qué sientes que Dios o la Virgen María está tratando de despertar en tu corazón en este momento. A Virgen María nunca se manifiesta por acaso. Cada vez que su presencia se hace perceptible, hay una razón que va más allá de lo visible. No se trata solo de un mensaje, sino de un movimiento espiritual que atraviesa generaciones, culturas y corazones. En este momento de la historia, cuando muchas familias sienten que algo se ha debilitado, la fe, la unión, la paz, el cielo responde no con ruido, sino con señales suaves, casi silenciosas, que solo los atentos logran percibir. Existe una pedagogía divina en la forma como María actúa. Ella no impone, no obliga, no grita, ella muestra. Y al mostrar, deja que cada alma decida si quiere obedecer, ignorar o postergar. Por eso, cuando se habla de una señal revelada, no se habla de algo mágico, sino de algo profundamente espiritual, conectado con la vida diaria, con la mesa de una casa, con la salud de un hogar, con la protección que muchas veces se pierde no por falta de fe, sino por distracción. A lo largo de la historia, María ha utilizado lo simple para tocar lo profundo. Lugares humildes, personas sencillas, gestos cotidianos. Siempre fue así. Y cuando una señal aparece en algo aparentemente común, eso desconcierta, porque el ser humano espera lo extraordinario, cuando Dios suele actuar en lo pequeño. Es ahí donde muchos pierden la oportunidad, buscan lo espectacular y pasan por alto lo esencial.
Este momento espiritual exige algo diferente del corazón, exige atención, no curiosidad, exige discernimiento, no ansiedad, porque la señal no fue dada para alimentar el miedo, sino para despertar responsabilidad espiritual. Hay hogares que necesitan volver a un centro, a una protección que no depende del dinero, de la política o de la medicina, sino de una obediencia sencilla que muchos han olvidado. La Virgen no se adelanta a quien no está dispuesto a escuchar. Ella espera. Y, cuando percibe que el mundo está saturado de ruido, elige un lenguaje que atraviesa el alma sin hacer escándalo. Por eso, esta revelación no se impone, se descubre, no se entrega de golpe, se comprende poco a poco, como una luz que va aumentando conforme el corazón se abre. Quizás por eso, al escuchar este mensaje, algo dentro de ti se movió. Tal vez una inquietud, una sensación de que esto no es solo un video, sino un llamado, no para el mundo entero de una vez, sino para cada familia, cada hogar, cada corazón que todavía cree que la obediencia puede proteger, que la fe vivida puede sanar, que la atención espiritual puede cambiar destinos. Y antes de avanzar más, vale preguntarse en silencio: ¿cuántas veces hemos tenido señales delante de nosotros y no las hemos reconocido? ¿Cuántas veces lo sencillo fue ignorado porque parecía demasiado común? Tal vez esta vez el cielo esté pidiendo algo distinto, que no mires hacia afuera buscando pruebas, sino hacia adentro buscando disposición. Escribe en los comentarios si sientes que este mensaje está tocando tu corazón o el de tu familia, y si crees que aún hay tiempo para volver a obedecer con sencillez. En este punto del camino, algo comienza a inquietar suavemente el corazón de quien escucha con atención. No es miedo, no es ansiedad, es esa sensación profunda de que no todo lo sagrado es evidente, de que existen verdades que no se gritan, sino que se susurran al alma cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso. La Virgen María nunca se manifestó para satisfacer la curiosidad humana. Cada una de sus apariciones, en todos los tiempos, tuvo un mismo hilo invisible: proteger cuando el peligro aún no es visible, advertir cuando muchos todavía duermen, consolar cuando el dolor aún no encuentra palabras. Y cuando ella muestra algo, no lo hace para crear dependencia del signo, sino para despertar obediencia interior. Hay momentos en la historia espiritual en los que el cielo actúa de manera silenciosa, no con grandes cataclismos, no con voces atronadoras, sino con gestos simples, casi ignorables para quien vive distraído. Y es justamente ahí donde muchos fallan. Esperan algo grande afuera, cuando la verdadera prueba ocurre dentro. Este mensaje no está dirigido a multitudes curiosas, está dirigido a corazones atentos, a aquellos que, aún sin entenderlo todo, sienten que obedecer puede significar protección, que escuchar puede significar refugio, que permanecer puede significar salvación interior para ellos y para su casa. Por eso, lo que la Virgen mostró no puede ser separado del estado del corazón de quien recibe. No se trata solo de ver, sino de responder. No se trata de saber, sino de confiar. Hay personas que verán el mismo signo y no sentirán nada. Otras, sin embargo, sentirán que algo se acomoda por dentro, como si una pieza perdida finalmente encontrara su lugar. Este es el punto donde muchos se detienen, donde la mente comienza a cuestionar, a resistir, a buscar explicaciones humanas, pero el mensaje no avanza por la lógica común, avanza por la fe vivida, por la humildad, por la disposición de decir: si esto viene del cielo, enséñame a obedecer. Y es aquí donde el llamado se vuelve personal, porque no basta con escuchar la historia. Cada uno deberá decidir qué hacer con lo que está escuchando. El cielo
no obliga, el cielo invita. Pero toda invitación divina trae consigo una responsabilidad silenciosa. Antes de continuar, deja que esta pregunta repose en tu interior, sin responderla con palabras apresuradas. ¿Tu corazón está dispuesto a obedecer incluso antes de entenderlo todo? Si esta pregunta tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios una sola palabra que exprese lo que sientes ahora. Esa palabra puede ser el inicio de algo mucho más profundo de lo que imaginas. En el próximo tópico, avanzaremos hacia una comprensión aún más delicada, donde muchos comenzarán a sentir por qué no todos obedecen y por qué solo unos pocos logran permanecer hasta el final. El séptimo momento de este camino no llega por casualidad. Hasta aquí el corazón ya fue tocado, la mente ya fue inquietada y el alma comienza a percibir que no se trata solo de una historia espiritual, sino de una llamada personal. Hay algo que la Virgen María siempre ha hecho cuando prepara una revelación profunda. Primero, ordena el interior de quienes escuchan. Nada se revela a un corazón disperso. Nada se entrega a un alma que no se detiene. En este punto del mensaje, el silencio interior se vuelve aún más importante, porque el mayor obstáculo para comprender los avisos del cielo no es la incredulidad declarada, sino la familiaridad superficial. Muchas personas creen que ya lo saben todo sobre la fe, sobre María, sobre los signos, y por eso dejan de escuchar. La Virgen no habla para confirmar oídos cansados. Ella habla para despertar corazones atentos. Aquí se manifiesta algo delicado. No todo el mundo está dispuesto a obedecer. El título no exagera cuando dice que solo una pequeña parte realmente escucha y responde. Obedecer, en el lenguaje espiritual, no es un acto externo inmediato. Es una disposición interna que dice, si esto es de Dios, estoy dispuesto a cambiar. Y esa disposición, hoy, es rara. La Virgen María no fuerza, no impone. Ella muestra, advierte, señala y espera. Espera que el alma haga el movimiento. Por eso, antes de cualquier revelación concreta, existe un tiempo de prueba interior. Un tiempo donde cada persona se confronta con su propia resistencia. Resistencia al cambio, a la simplicidad, a la humildad. Este tema marca el punto donde muchos se quedan en el camino. No porque rechacen a María, sino porque no quieren ser transformados. Porque toda revelación verdadera conlleva una consecuencia, la responsabilidad espiritual. No basta con saber, es necesario abrazar. No basta con creer, es necesario vivir. Y quizás, al escuchar estas palabras, algo en tu interior se enfrenta a algo. Un pensamiento que intenta distraerte. Un deseo de adelantarte. No es casualidad, es precisamente aquí donde se pone a prueba el corazón. Quienes permanecen no lo hacen por curiosidad, sino porque sienten que algo importante se está preparando. El mensaje que se acerca no será entregado a quienes simplemente observan. Lo comprenderán quienes permanezcan atentos, porque la Virgen María no revela nada para impresionar, sino para proteger, y la verdadera protección comienza en el interior. Escribe en los comentarios si sientes que este llamado es para ti y si estás dispuesto a obedecer incluso antes de entenderlo todo. El silencio que envuelve este momento no es vacío. Es un silencio cargado, como el que antecede a una revelación que no puede ser recibida con prisa. Hay verdades que no se entregan de golpe porque el corazón necesita ser preparado, afinado, limpiado de ruido. La Virgen María nunca irrumpe. Ella permite que el alma llegue. Y en este punto del camino, algo comienza a cambiar en el interior de quien escucha con atención. Muchos sienten que su fe existe, pero está cansada, no rota, no perdida,
cansada de promesas vacías, de mensajes rápidos, de soluciones instantáneas que no transforman. La espiritualidad verdadera no anestesia el dolor, lo atraviesa con sentido. Por eso, antes de mostrar cualquier señal, el cielo trabaja por dentro. Y ese trabajo interior suele manifestarse como inquietud suave, como una pregunta persistente, como una sensación de algo falta. Nuestra Señora de Guadalupe se manifiesta siempre en contextos de vulnerabilidad humana. No busca a los fuertes aos ollos do mundo, sino a los que reconocen que precisan de ajuda. Ella no llega imponiendo pruebas, llega despertando conciencia, y cuando una conciencia despierta, ya no puede volver a dormir del mismo modo. Algo se reordena, algo se resiste, algo pide verdad. En este proceso es común que surja una lucha interior. Parte del corazón quiere seguir escuchando, profundizando, permaneciendo. Otra parte teme lo que puede ser revelado no porque sea malo, sino porque exige cambio. Toda revelación auténtica trae consigo una invitación: abandonar lo que ya no nutre, lo que ya no protege, lo que ya no conduce a la vida. Y eso incomoda, pero también libera. La Virgen no muestra señales para generar dependencia emocional. Ella apunta siempre a Cristo, a la coherencia, a la vida transformada en lo cotidiano. Su mensaje nunca es desconectado de la realidad. Al contrario, se infiltra en la familia, en las decisiones pequeñas, en la forma de amar, de hablar, de cuidar. La protección que viene del cielo no evita las tormentas, pero enseña a atravesarlas sin perder el alma. Por eso, en este momento del camino, no es necesario entender todo. Es suficiente permanecer abierto. El misterio no se fuerza, se respeta. Y quien respeta el misterio recibe más luz cuando llega el momento oportuno. Cada paso até aquí foi preparação. Nada foi desperdiçado. Nada foi en vão. Tal vez ahora comprendas por qué no. Todo ha sido dicho todavía, porque lo que viene no es solo información, es responsabilidad espiritual. Y el cielo solo confía responsabilidades a quienes demostraron, con silencio y perseverancia, que están dispuestos a cuidar lo que les sea entregado. Si algo en tu interior se movió mientras escuchabas estas palabras, deja escrito lo que sentiste, aunque sea una sola palabra. A veces, nombrar lo que el alma percibe es el primer acto de obediencia interior. El camino espiritual no avanza siempre con respuestas claras. Muchas veces avanza con sensaciones, con señales interiores que no gritan, pero insisten. En este punto del mensaje, es importante comprender que no todo lo que viene de Dios se presenta de forma inmediata o comprensible. Hay verdades que primero se sienten antes de ser entendidas. Y esa sensación que quizá te acompaña ahora, una mezcla de curiosidad, inquietud y esperanza, no es casual. La Virgen María, cuando se manifiesta en la historia, casi nunca lo hace revelando todo de una vez. Ella prepara, ella cuida, ella vela para que el corazón humano no se cierre por miedo ni se adelante por ansiedad. Por eso, el mensaje que estamos recorriendo no busca acelerar tu mente, sino ordenar tu interior. Porque solo un corazón ordenado puede recibir lo que está por ser mostrado. Existe una razón profunda por la cual tan pocos obedecen cuando el cielo advierte. No es falta de fe declarada, sino exceso de ruido interior. El alma moderna está acostumbrada a consumir información, no a guardar misterio. Pero el misterio no se consume, el misterio se contempla, y solo quien aprende a permanecer, aprende también a recibir. En este punto del camino, muchos abandonan, no porque no crean, sino porque desean resultados sin proceso. Sin embargo, la Virgen nunca condujo a nadie por atajos. Ella acompaña paso a paso, incluso cuando el paso parece lento.
porque lo que está en juego no es una simple curiosidad espiritual, sino una protección que exige disposición interior. Tal vez te preguntes por qué este mensaje insiste tanto en la preparación y no en la revelación inmediata. La respuesta es sencilla y profunda al mismo tiempo. Lo que será mostrado más adelante no puede ser recibido por un corazón distraído. Requiere silencio interior, requiere humildad, requiere aceptar que no controlamos los tiempos de Dios. Hay algo que la historia espiritual nos enseña una y otra vez. Cuando el cielo señala un camino de protección, no lo hace para generar dependencia, sino responsabilidad. Cada persona debe decidir si permanece atenta o si vuelve al ruido de siempre. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, define mucho más de lo que imaginamos. Si has llegado hasta aquí, no es porque ya sabes lo que será revelado, sino porque estás dispuesto a no huir antes de tiempo. Y esa disposición, aunque silenciosa, ya es una forma de obediencia. Ahora dime, desde lo profundo del corazón, ¿qué es lo que más te cuesta hoy? ¿Permanecer en silencio o confiar, sin entender todo todavía? Lo que muchos no comprenden es que cuando el cielo decide hablar, rara vez lo hace de forma directa y explícita. Existe un patrón antiguo, casi olvidado, en la forma en que se manifiestan los mensajes espirituales. Primero viene la inquietud interior, luego la inquietud silenciosa, y solo entonces la comprensión. Es precisamente en esta situación en la que muchos se encuentran ahora. Un momento en el que las respuestas no vienen prefabricadas, sino que surgen como preguntas que resuenan en el alma. La tradición espiritual siempre ha enseñado que las señales más importantes no aparecen para satisfacer la curiosidad humana, sino para poner a prueba la disposición del corazón. Quienes solo buscan el espectáculo se decepcionan. Quienes buscan la verdadera protección permanecen. Y permanecer requiere algo poco común hoy en día: silencio interior. Es en este silencio donde la Virgen María suele actuar, no imponiendo, sino invitando, no forzando, sino esperando. A lo largo de la historia, las mayores advertencias nunca se han comprendido de inmediato. Requerían madurez, discernimiento y, sobre todo, humildad. Muchos han oído las mismas palabras, pero pocos han escuchado de verdad. Porque escuchar, en sentido espiritual, significa permitir que algo en tu interior sea confrontado, reorganizado y a veces roto para ser reconstruido. En este punto del viaje, el mensaje aún no se revela de forma concreta. Se mueve como una presencia, una sensación persistente de que algo esencial se señala pero no se transmite. Esto no es demora. Es protección. La Virgen María nunca entrega algo poderoso a un corazón distraído o impaciente. Primero se prepara. Se prepara mediante la incomodidad, la espera y la profunda reflexión. Quizás te preguntes por qué hay tantas capas, por qué tanta preocupación, por qué no revelarlo de inmediato. La respuesta es simple y dura a la vez. No todos están preparados para soportar lo que se revelará. Algunas verdades no asustan, pero generan responsabilidad, y la responsabilidad espiritual es algo que cambia por completo tu forma de vivir, de elegir y de proteger a quienes amas. Por eso, hasta este punto, el camino ha sido de percepción, no de rendición, de advertencia amable, no de exposición total. Cada palabra, cada silencio, cada pausa tiene un propósito. Y ese propósito no es crear miedo, sino separar lo superficial de lo esencial, lo curioso de lo comprometido, al espectador del guardián. Si has llegado hasta aquí, algo en tu interior ya te ha respondido, aunque sea en silencio.
y esa respuesta interna es la que determina quién permanecerá preparado para comprender lo que se revelará más adelante. Escribe en los comentarios lo que crees que necesita ser protegido hoy, no con largas palabras, solo honestamente. Llega un momento en el camino espiritual en que el alma empieza a comprender que no todas las advertencias vienen en forma de palabras claras. Algunas señales llegan como leves, incomodidades, como pensamientos recurrentes que no desaparecen, como la sensación de que algo necesita protección antes de que sea demasiado tarde. En este punto del camino, la Virgen María no se presenta como alguien que impone, sino como alguien que vela, observa, intercede, espera el momento oportuno para que el corazón se prepare. Muchos creen que la protección divina solo se manifiesta cuando el peligro ya es visible, pero el mayor cuidado del cielo llega antes, cuando aún hay tiempo para elegir, para ajustar el rumbo, para escuchar en silencio. La presencia maternal de María se manifiesta exactamente así, no con ruido, sino con constancia, no con miedo, sino con responsabilidad espiritual. En esta etapa del mensaje es fundamental comprender algo muy importante. No todos percibirán la señal de la misma manera. Algunos sentirán paz al escucharla, otros sentirán resistencia y otros intentarán ignorarla. Esto no es casualidad. Cada alma responde según su apertura interior y la Virgen María respeta profundamente la libertad humana. No fuerza, llama. Lo que se está preparando no es una mera revelación externa, sino una alineación interna. Antes de mostrar algo, el corazón necesita ajustarse. Antes de comprender algo, el orgullo debe dar paso a la humildad. Por eso este mensaje avanza paso a paso, no para retrasar, sino para proteger. Hay familias que atraviesan momentos difíciles sin comprender el origen de la carga que llevan. Hay hogares donde el ambiente ha cambiado, la paz se ha debilitado y el diálogo se ha vuelto frágil. Esto no siempre es consecuencia de grandes acontecimientos. A menudo comienza con pequeñas fallas espirituales, simples descuidos y una pérdida de atención a lo esencial. Es en este punto que la intercesión maternal se vuelve aún más urgente. María no señala con el dedo, extiende los brazos, no acusa, acoge, pero también advierte, porque amar es cuidar. Y cuidar a veces significa advertir antes de que el dolor se vuelva inevitable. Ese es el espíritu de este mensaje. No provocar pánico, sino despertar la responsabilidad. No generar curiosidad vacía, sino inducir a la vigilancia interior. Si algo te ha tocado el corazón hasta ahora, aunque no puedas explicarlo con exactitud, ya es señal de que tu alma está prestando atención. No ignores esta percepción. No está aquí para confundirte, sino para prepararte. Aún no es el momento de la revelación plena, pero cada palabra hasta ahora está preparando el terreno para que esta verdad se comprenda sin distorsión. Y ahora, antes de seguir adelante, reflexionemos en silencio. ¿Sientes que tu hogar necesita más protección espiritual? Escribe en los comentarios una palabra que represente lo que deseas proteger en este momento. Tu familia, tus hijos, tu hogar, tu fe. Y sigue la lectura, porque lo que se explorará a partir de ahora empieza a tocar directamente el cuidado concreto que el cielo ofrece a quienes permanecen vigilantes. A este punto del camino, algo ya comenzó a moverse dentro de ti, aunque tal vez no sepas ponerle nombre. No es emoción superficial ni curiosidad pasajera, es ese tipo de inquietud suave que aparece cuando el alma reconoce que está delante de algo que no puede ser tratado como un contenido común. Hay revelaciones que no se entienden con la mente apurada, sino con el corazón dispuesto. Y lo que estamos atravesando ahora
pertenece a ese nivel. La Virgen María, cuando se manifiesta, nunca lo hace para alimentar el miedo, ni para crear dependencia emocional. Ella no llama para confundir, sino para ordenar el interior. Por eso, antes de mostrar cualquier signo, antes de permitir que algo sea comprendido, ella prepara el terreno. Y esa preparación casi siempre pasa por un punto delicado, el discernimiento. Saber escuchar sin precipitarse, saber esperar sin ansiedad, saber obedecer sin exigir pruebas inmediatas. Muchos, a lo largo del tiempo, han buscado señales externas sin haber cuidado primero el interior. Y ahí es donde se pierde la claridad. María no revela para quien quiere consumir lo sagrado, sino para quien está dispuesto a custodiarlo. Por eso, este mensaje no se entrega de golpe. Se va desplegando como una luz suave que no ciega, pero tampoco permite volver a la oscuridad de antes. Hay una razón espiritual por la cual tan pocos obedecen cuando algo auténtico se manifiesta. No es falta de fe declarada, es exceso de ruido interior. Demasiadas voces, demasiadas opiniones, demasiadas distracciones. El corazón termina dividido, y un corazón dividido no logra sostener una revelación profunda. María conoce eso, y por eso, antes de mostrar el signo, ella llama al silencio interior. Tal vez por eso este mensaje llegó hasta ti ahora y no antes. No porque seas mejor que otros, sino porque tu alma está siendo entrenada para prestar atención. No se trata de entender todo, sino de permanecer. Permanecer cuando ainda no hay respuestas claras. Permanecer cuando el misterio no se explica. Permanecer cuando la razón quiere adelantarse, pero el espíritu pide espera. Este punto del mensaje es decisivo, porque aquí se separan dos actitudes, la de quien quiere saber rápido y la de quien acepta caminar profundo. La Virgen no fuerza a nadie, ella invita, y solo quien acepta la invitación completa puede comprender lo que será revelado más adelante. No porque sea secreto, sino porque requiere madurez espiritual. Si algo dentro de ti está siendo tocado por estas palabras, no lo ignores. No intentes definirlo todavía, solo obsérvalo, porque lo que está por ser mostrado no tendrá sentido si no hay primero un corazón dispuesto a recibirlo con reverencia, sin manipularlo, sin reducirlo, sin transformarlo en espectáculo. Antes de seguir adelante, es necesario que ocurra aquí algo importante, no como una obligación, sino como un gesto de misión compartida. Para que este mensaje llegue a más personas y para que otras familias tengan la oportunidad de recibir guía, protección y claridad espiritual, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo apoyas el contenido, sino que también formas parte de una misión que lleva mensajes transformadores de la Virgen María a corazones que necesitan despertar. Y ahora, antes de continuar, deja una simple palabra, una intención o incluso un silencio representado por un símbolo en los comentarios, algo que exprese que tu corazón está atento. Este gesto no es solo público, es espiritual. Hay un punto en el camino espiritual donde el alma empieza a percibir algo sutil, pero imposible de ignorar. No es una voz audible, ni una visión clara, ni una señal externa fácil de explicar. Es una percepción interna de que algo antiguo necesita ser rescatado, algo simple, olvidado, casi despreciado por el mundo moderno, pero que posee un valor espiritual que trasciende generaciones. En esta etapa del camino, la Virgen María no llama la atención sobre lo extraordinario, sino sobre lo esencial. Guía la mirada de las almas hacia aquello que siempre ha estado presente, pero que pocos han sabido reconocer con reverencia. Es aquí donde muchos se confunden, esperando algo grandioso a los ojos humanos, cuando en realidad
El cielo opera con una lógica diferente, la lógica de lo pequeño, lo humilde, lo que crece en silencio. Lo que comienza a revelarse no pretende reemplazar la fe ni competir con la oración, sino recordarnos que Dios también actúa a través de la creación. Ese cuidado divino se manifiesta en detalles que parecen sencillos, pero que tienen un profundo propósito cuando se reciben con fe y obediencia. Nada aquí es mágico, nada es automático, todo depende de la disposición del corazón. En este punto del mensaje, la Virgen María invita a las familias a reflexionar sobre sus hogares, sus hábitos, sus rutinas, sus comidas, sus gestos cotidianos. Hay protección que no proviene del miedo, sino de la atención. Hay cuidado que nace de la obediencia silenciosa, de esa confianza que no necesita comprenderlo todo para actuar con fidelidad. Muchos, con el tiempo, han perdido esta conexión. Han empezado a buscar soluciones solo en lo rápido, en lo visible, en lo que promete resultados inmediatos. Pero el cielo no se apresura. El cielo prepara, y cuando se prepara, lo hace con amor maternal, respetando el tiempo de cada alma, pero también avisando cuando se acerca el momento de tomar una decisión. Este tema marca una transición importante. A partir de aquí, el mensaje deja de ser meramente contemplativo y comienza a tocar la vida concreta, aún no con una revelación completa, pero con señales claras de que la protección comienza con la escucha. Escuchar no solo con los oídos, sino con la disposición interior para cambiar pequeños detalles, ajustar caminos, corregir distracciones que debilitan espiritualmente a la familia sin que ésta se dé cuenta. La Virgen María no acusa, ni condena, ni impone. Guía, muestra. Espera que cada corazón tome su propia decisión libremente, y es precisamente por eso que este punto del mensaje es tan delicado, porque separa a quienes solo observan de quienes verdaderamente obedecen. Si sientes que este mensaje te habla directamente de tu realidad, si percibes que hay algo sencillo que necesitas recuperar en tu vida espiritual o en tu hogar, escribe una palabra que lo represente en los comentarios. Podría ser protección, obediencia, fe o confianza. No es casualidad, es señal de que tu alma está atenta. Hay algo que casi nadie percibe cuando se habla de obediencia espiritual. Muchos creen que obedecer es perder la libertad, renunciar a la razón o someterse por miedo. Pero en la lógica del cielo, la obediencia verdadera es exactamente lo contrario. Es alinearse, es colocar el corazón en el mismo ritmo del mensaje para no caminar a ciegas. Nuestra Señora de Guadalupe no se manifestó para imponer, sino para invitar. Y toda invitación divina revela algo profundo. Dios respeta la libertad humana incluso cuando la humanidad se aproxima al abismo. Por eso, el signo no se impone, se ofrece, y solo el que decide obedecer desde el interior puede comprender o recibir plenamente lo que fue mostrado. Aquí surge una verdad silenciosa pero poderosa. No todos los que ven la señal pueden llevarla consigo, porque ver es diferente a aceptar. Aceptar requiere cambio, requiere revisar hábitos, prioridades, pequeñas decisiones que parecen inofensivas, pero que sumadas alejan a la familia de la protección espiritual. Por eso, solo una minoría obedece. No por falta de información, sino por apego excesivo, apego al control, a la comodidad, a la lógica puramente humana. La obediencia que pide Nuestra Señora no es externa, no es ritualista, es interna. Es cuando alguien decide, aún sin entenderlo todo, confío. Y esta confianza genera algo que el mundo no puede ofrecer, orden espiritual. Donde hay obediencia, hay claridad. Donde hay claridad, hay protección. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el alma deja de vagar sin rumbo. La
Obediencia sintoniza el corazón con lo que está por venir, incluso cuando aún no se ha revelado por completo. Quizás por eso el cartel que se muestra es simple a la vista, pero profundo en significado. No exige fuerza, dinero ni estatus. Exige humildad, exige atención, exige un corazón dispuesto a escuchar antes de cuestionar, a acoger antes de juzgar. En este punto de su camino, muchos ya sienten algo diferente en su interior. Una ligera inquietud, la sensación de que este llamado no es genérico, que afecta directamente a su propio hogar, a su propia familia, a su propia historia. No es casualidad, es la señal interna que precede a la externa, porque antes de que cualquier revelación sea completa, el corazón necesita estar preparado para no convertir la bendición en confusión. Y la obediencia es precisamente eso, preparación silenciosa. Si sientes que obedecer hoy no significa debilidad sino protección, escribe en los comentarios qué es lo que más te dificulta confiar plenamente cuando no entiendes todo. El camino que estamos recorriendo empieza a tocar una zona muy delicada del alma, porque después de tantas señales, silencios, advertencias suaves y llamados interiores, surge una pregunta que muchos no se atreven a formular en voz alta. ¿Por qué solo algunos perciben cuando el cielo habla de forma tan simple? No porque sean mejores, ni más santos, sino porque aprendieron a obedecer en lo pequeño. Este mensaje no se dirige a multitudes distraídas, sino a corazones que aún conservan sensibilidad espiritual. En este punto del mensaje, la Virgen no invita a una curiosidad superficial. Ella conduce a una comprensión más profunda. Hay cosas que no se revelan de golpe porque podrían ser malinterpretadas, banalizadas o incluso rechazadas. Por eso, todo este recorrido previo ha sido una preparación interior. No para crear miedo, sino para afinar la percepción, para que cuando llegue el momento de ver con claridad, el corazón no se cierre. Muchos buscan señales grandes, visibles, impactantes, pero el cielo, en su pedagogía eterna, suele comenzar por lo humilde, lo discreto, lo que pasa desapercibido para la mayoría. La Virgen siempre ha hablado así, en Fátima, en Guadalupe, en Lourdes, nunca impuso, siempre llamó, nunca gritó, siempre esperó. Y aquí ocurre lo mismo. El mensaje no es para quien exige pruebas, sino para quien acepta escuchar antes de entender. En esta etapa del mensaje, se nos invita a revisar algo fundamental: la obediencia interior. No esa obediencia que nace del miedo, sino la que nace del amor y de la confianza. Porque solo quien confía es capaz de seguir una indicación sencilla sin saber aún todo el porqué. Y es precisamente ahí donde muchos se quedan atrás. No porque no crean, sino porque quieren controlar el proceso. La Virgen sabe que vivimos tiempos de confusión, donde se mezcla lo espiritual con el ruido, lo verdadero con lo exagerado. Por eso, ella insiste en llevar la mirada hacia adentro, a la incoherencia, a la vida cotidiana, a los pequeños gestos que silenciosamente van alineando el alma con la voluntad de Dios. Nada de esto es casual. Todo está preparando el terreno para algo que no será entendido desde la lógica humana, sino desde la docilidad del corazón. Este punto del mensaje no revela aún, pero confirma que no estás aquí por accidente, que si este video sigue reteniendo tu atención, es porque algo en tu interior reconoce que hay una verdad acercándose, no como imposición, sino como invitación. Y esa verdad no llegará con estruendo, sino con una claridad que solo los atentos podrán sostener. Detente un instante y pregúntate en silencio: ¿en qué áreas de mi vida he dejado de obedecer lo pequeño, esperando algo grande?
Escríbelo en los comentarios con una palabra o una frase sencilla, porque reconocerlo ya es parte del camino que la Virgen está guiando en este mensaje. El tiempo avanza, y con él se vuelve más claro que no todo llamado es para todos. Hay mensajes que pasan desapercibidos para muchos, no porque sean ocultos, sino porque exigen una disposición interior que no todos están dispuestos a cultivar. En este punto del camino, la enseñanza se vuelve más sutil, más silenciosa y al mismo tiempo más exigente. No se trata ya de señales externas, ni de objetos visibles, ni de gestos espectaculares. Se trata de obediencia interior. Nuestra Señora no fuerza. Ella propone, ella muestra, pero no impone. Y cuando habla de obedecer, no se refiere a un acto ciego, sino a una respuesta consciente del corazón. Obedecer, en este contexto, no es someterse al miedo, sino alinearse con la verdad que ya fue sembrada dentro del alma. Muchos confunden obediencia con pérdida de libertad, cuando en realidad es lo contrario. Solo quien obedece a la verdad se libera de la confusión. En los tiempos que se aproximan, la mayor protección no vendrá de lo que se posea, sino de a quien se escucha. La obediencia espiritual será la diferencia entre quienes caminan con paz, aun en medio de la prueba, y quienes se agitan buscando respuestas en todas partes, menos donde deberían. María insiste en esto porque sabe que el corazón humano, cuando no está anclado, se dispersa fácilmente. Hay una obediencia silenciosa que no se ve, pero se siente. Es la obediencia de quien reza aun cuando no tiene ganas, de quien permanece fiel aun cuando no comprende, de quien cuida su interior aun cuando nadie lo aplaude. Esa obediencia construye un muro invisible de protección que nada externo puede derribar. Por eso este mensaje no busca seguidores apurados, sino almas disponibles. No busca curiosos, sino corazones que estén dispuestos a responder con coherencia. Porque llegará un momento, y ese momento se aproxima, en que no bastará con haber escuchado. Será necesario haber obedecido en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo oculto. Muchos esperan una instrucción clara, directa, casi automática. Pero María educa como madre, paso a paso, formando la conciencia, fortaleciendo la voluntad, preparando el alma para discernir sin depender siempre de señales externas. Lo que ella desea es que cada hijo aprenda a reconocer la voz de Dios, incluso en el silencio. Y aquí se revela algo profundo. La verdadera obediencia no comienza cuando el peligro aparece, sino mucho antes, cuando todo parece normal. Quien aprende a obedecer en la calma no se pierde en la tormenta. Quien cultiva fidelidad en lo simple permanece firme cuando lo complejo llega. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios una sola palabra que represente lo que más te cuesta obedecer hoy. Tu respuesta puede ayudar a otros que sienten lo mismo, pero aún no lograron expresarlo. El mundo sigue avanzando con rapidez, pero hay algo que permanece inmóvil cuando todo parece moverse: la responsabilidad interior de cada alma. En este punto del camino, la Virgen María no dirige su mirada a multitudes abstractas, sino al hogar, al espacio íntimo donde la fe se vive o se apaga en silencio, porque no existe protección espiritual verdadera que no comience dentro de la propia casa. Muchos esperan señales externas para sentirse seguros, pero la madre sabe que las mayores batallas no se libran en los grandes escenarios, sino en lo cotidiano, en las conversaciones que no se tienen, en las oraciones que se postergan, en el cansancio que va enfriando la esperanza. Ella observa cómo los hogares se llenan de ruido, de pantallas, de preocupaciones, y cómo, poco a poco, el silencio sagrado desaparece.
Este mensaje toca un punto delicado. La protección no se delega, no basta con desearla, ni con pedirla de manera automática. La Virgen enseña que cada persona se convierte en guardián espiritual de aquello que ama. Y cuando alguien asume ese papel con humildad, algo invisible comienza a ordenarse. No se trata de controlar, sino de cuidar. Cuidar el ambiente, las palabras, las intenciones, las decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que abren o cierran puertas espirituales. Ella muestra que el hogar es como un altar vivo, no necesita perfección, sino coherencia. Un lugar donde la fe no sea solo invocada en momentos de crisis, sino respirada en la rutina. Allí donde se aprende a pedir perdón, a bendecir antes de dormir, a confiar incluso cuando no hay respuestas claras. La protección empieza cuando alguien decide no vivir de forma automática, sino consciente. La Virgen no promete ausencia de problemas, promete presencia, presencia que sostiene, que ilumina, que fortalece cuando la familia atraviesa pruebas. Y esa presencia se activa cuando el corazón se abre, cuando se deja de esperar soluciones mágicas y se acepta el llamado a participar activamente del cuidado espiritual. Este punto del mensaje no busca generar culpa, sino despertar responsabilidad amorosa. Porque cuando un hogar se alinea interiormente, su luz se extiende más allá de sus paredes. Y esa luz, aunque no se vea, tiene poder para proteger más de lo que muchos imaginan. Si este mensaje te hizo pensar en tu casa, en tu familia, en aquello que deseas proteger con todo tu corazón, deja en los comentarios una palabra que represente lo que más quieres resguardar. Tu intención también forma parte de esta misión silenciosa. El mundo exterior continúa acelerándose, las noticias cambian, las crisis se superponen, los ruidos se multiplican. Pero mientras todo eso ocurre, hay algo que Jesús y la Virgen siempre señalaron con claridad. El verdadero campo de batalla no está fuera, sino dentro del corazón humano. Y es precisamente por eso que este mensaje no fue dado de manera abierta desde el inicio, porque solo quien aprende a detenerse interiormente puede comprender lo que está siendo preparado. En este punto del camino, muchas personas ya sienten que algo está cambiando por dentro, no necesariamente porque entienden todo, sino porque perciben que la vida ya no puede seguir siendo vivida de la misma forma. Las prioridades empiezan a desordenarse. Las certezas antiguas se vuelven frágiles y una pregunta silenciosa surge. ¿Estoy realmente protegido espiritualmente o solo distraído? La Virgen nunca habló para confundir. Ella habla para reordenar. Y reordenar implica tocar áreas delicadas. Hábitos, decisiones, rutinas, vínculos, aquello que parecía inofensivo, pero fue ocupando el centro del corazón sin que uno percibiera. No se trata de culpa, se trata de lucidez, porque solo quien ve con claridad puede escoger correctamente. Aquí está uno de los puntos más profundos de esta revelación. No todo lo que parece pequeño es irrelevante. Muchas veces, la protección comienza justamente por aquello que el mundo considera insignificante. Un gesto, una elección, una atención renovada a lo que antes era ignorado. La Virgen no apunta a grandes actos heroicos para pocos, sino a obediencias simples, accesibles a todos. Por eso, este mensaje no se impone, se ofrece, no fuerza, invita, porque la verdadera protección nunca funciona como imposición externa, sino como acogida interior. Cuando el corazón se abre, la gracia entra. Cuando el corazón se cierra, ni el mayor sinal sería suficiente. Tal vez ahora tú entiendas por qué este video no revela todo de inmediato, porque hay un proceso de preparación silenciosa,
un afinamiento espiritual. Algo dentro de ti está siendo entrenado para no rechazar lo que será mostrado, para no juzgar antes de comprender, para no cerrar el corazón por miedo o incredulidad. Este es un momento clave, no de ansiedad, sino de atención. Porque quien aprende a prestar atención a lo espiritual, empieza a notar que la protección no viene del control, sino de la alineación. No de saber todo, sino de estar dispuesto a obedecer cuando llegue el momento. Y antes de seguir, deja que esta pregunta repose suavemente dentro de ti. ¿Qué cosas pequeñas, que siempre consideré irrelevantes, pueden estar ligadas a la protección de mi familia y de mi hogar? El silencio que rodea este momento no es casual. A esta altura del camino, muchas almas ya sienten que algo dentro de ellas fue removido, incluso sin que la revelación haya sido expuesta por completo. Eso ocurre porque, antes de mostrar algo externo, la Virgen María siempre trabaja primero en el interior. Ella no apresura, no invade, no impone. Conduce suavemente hacia un estado de atención profunda, donde el corazón se vuelve fértil y la mente deja de resistir. Nuestra Señora de Guadalupe se manifestó en la historia como madre cercana, como presencia que no grita, pero tampoco se esconde. Su mensaje nunca fue para los curiosos, sino para los obedientes, y obedecer en el lenguaje espiritual no significa entender todo, sino permanecer. Permanecer incluso cuando no hay respuestas claras. Permanecer cuando o mundo presiona para abandonar o silencio interior. En este punto del guión, algo muy importante ocurre en el espectador. Surge una división invisible. Algunos sienten inquietud y ganas de irse. Otros sienten una dulce opresión en el pecho, una mezcla de temor reverente y esperanza. Esto es discernimiento espiritual. No es una emoción vacía. Es el espíritu tocado por algo que aún no ha sido nombrado, pero que ya ha comenzado a actuar. La planta que nos muestra la Virgen María no se presenta como un objeto mágico, ni como una solución automática. Lo que representa va más allá de lo material. Señala una realidad olvidada. Dios siempre ha usado cosas sencillas para brindar una gran protección. Un bastón, una gota de aceite, de oliva, un trozo de pan, una humilde hierba. El poder nunca residió en el objeto, sino en la obediencia silenciosa de quienes permanecieron fieles cuando nadie los tomó en serio. Quizás te preguntes por qué solo el 1% obedece. Porque la obediencia requiere renunciar al orgullo. Requiere aceptar que no todo se explicará en el momento deseado. Requiere confiar antes de ver. Y esto, para la mayoría, es incómodo. Pero para quienes perseveran, algo empieza a alinearse. Decisiones internas, recuerdos olvidados, viejos dolores, todo empieza a tomar su lugar. Nuestra Señora no vino a alarmar, sino a instruir el corazón, a instruir el hogar, a instruir la fe. Y la señal que manifestó tiene precisamente este propósito. No provocar miedo, sino generar protección mediante la vigilancia espiritual. Quien comprende esto ya se está preparando para lo que finalmente se revelará. Si esta parte del video te resonó, si una frase, un sentimiento o incluso un silencio habló más fuerte que las palabras, escribe en los comentarios lo que has sentido hasta ahora. A veces, al expresar las cosas con palabras, el corazón empieza a comprender lo que el espíritu ya ha reconocido. Este es el momento en que todo encaja. En este camino, un objeto, una planta o una señal no se reveló simplemente para satisfacer la curiosidad humana. Lo que se preparó aquí fue algo más profundo. Una comprensión espiritual que solo pueden alcanzar quienes permanecieron, quienes no buscaron atajos, quienes sintieron en su corazón que este mensaje no era común. La Virgen María nunca se manifiesta para crear un espectáculo.
Aparece cuando el mundo está demasiado distraído para percibir lo esencial. La señal que se mostró no solo apunta a algo externo, sino a una actitud interior, a un retorno a la sencillez, a la obediencia silenciosa, a la fe vivida en el hogar, al cuidado de la familia, al celo por lo pequeño e ignorado por los ojos del mundo. La verdadera advertencia no es ruidosa, es suave, casi imperceptible para quienes viven con prisa. Por eso solo unos pocos obedecen, no porque los demás sean rechazados, sino porque muchos no se detienen, no escuchan, no permanecen. Permanecer es un acto espiritual, y tú permaneciste. Si algo te conmovió durante este video, no lo ignores. No dejes que este sentimiento se desvanezca cuando la rutina regrese. Guarda en tu corazón lo que sentiste, no solo lo que entendiste. La protección espiritual comienza cuando el alma decide no endurecerse, cuando elige observar, cuidar y obedecer incluso sin comprenderlo todo de inmediato. Ahora quiero saber algo muy importante. Si has llegado hasta aquí, escribe una simple palabra en los comentarios, pero llena de significado. Me quedé. Esto no es solo un comentario, es un testimonio silencioso de fe, de atención, de amor a la Virgen María. Quienes llegan al final demuestran que caminan con el corazón abierto, y una bendición especial acompaña a quienes eligen permanecer atentos. Si este mensaje te llegó, si en algún momento sentiste paz, reverencia o consuelo, ayúdanos a que llegue a más personas. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo apoyas el contenido, sino que también formas parte de una misión espiritual, permitiendo que otras familias también reciban un mensaje de protección, fe y esperanza a través de la Virgen María. Quédense con nosotros. El siguiente video profundiza aún más en lo que solo se mencionó hoy. Hay revelaciones que deben comprenderse paso a paso, y lo que viene a continuación requiere un corazón aún más atento. No se desvíen. El viaje continúa.